¿Usted cree que la actual civilización en la que vivimos está colapsando, tal como fue el colapso de la Edad de Bronce? Yo mandé en cuenta los problemas que estamos viviendo. No. Pero todas las épocas creen que están viviendo las peores épocas del mundo y a mí eso me da muchísima risa. Mira, hace 50 años, 55 años, fíjate, yo tenía 15 y el mundo se iba a acabar. Primero que nada había una amenaza de guerra nuclear brutal porque Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados en una guerra fría, feroz, que tenía expresiones de guerra caliente en muchos puntos del planeta, principalmente en Vietnam, pero también en América Latina, donde guerrillas con muy buenos motivos por la situación social y política que se vivía en distintos países latinoamericanos, pues guerrillas apoyadas por la Unión Soviética y por Cuba buscaban hacerse con el poder y gobiernos generalmente autoritarios y despreciables, apoyados por Estados Unidos de manera repugnante, trataban de impedir que los guerrilleros de izquierdas comunistas se hicieran con el poder. Y entonces había guerrillas en todos los países latinoamericanos. En México había por lo menos 4 grupos guerrilleros y luego hubo muchos más, pero de los que nosotros a los 15, 16, 17 años nos enterábamos, pues, eran un montón, ¿no? Estaba el Ejército de los Pobres, estaba, bueno, ese era de, ya ni me acuerdo el nombre, hombre, pero estaba el de Genaro Vázquez Rojas, estaba el del Güero Medrano, estaba el Frente Unido Zapatista, estaba la Liga 23 de septiembre, estaba un montón de gente, todos levantados en armas en contra del gobierno. Por toda América Latina, por toda África, los problemas eran increíblemente tensos. Guerras había por todos lados, por supuesto, el enfrentamiento entre Israel y los países árabes, que el último se produjo en serio en 1973, también amenazaba con estallar el mundo. Había asesinatos políticos. Y con los años uno se da cuenta de que ese es el estado normal del mundo, que siempre está en crisis y que hay crisis más graves que otras. Yo creo que en este momento estamos viviendo una crisis, un riesgo de crisis grave que todavía no es una crisis grave. No sé si me entiendo. No sé si me explico. Están dadas las condiciones para que el mundo viva una crisis grave, lo cual no quiere decir el colapso de la civilización, ni mucho menos. Pero también es muy probable que se desactive esta crisis grave si se da una serie de condiciones. Nada parece llevarnos de cabeza a un enfrentamiento, sobre todo entre Occidente y China-Rusia, Corea del Norte, ¿no? Entonces, esto es mucho menos grave que lo que pasaba cuando... Tú sabes, cuando en los años 60, fue en el 62, si mal no recuerdo, cuando Rusia, la Unión Soviética, derriba un avión espía que estaba volando sobre la Unión Soviética. O sea, lo pilotaba un piloto famoso llamado Gary Powers. Pero el escándalo era absolutamente mayúsculo. También en el 62, cuando la Unión Soviética empieza a construir una base de misiles nucleares en Cuba, Estados Unidos se entera, bloquea Cuba. Ese fue el bloqueo. Un bloqueo es naval, no es un embargo comercial. Bloquea Cuba con sus naves y amenaza con que si un barco soviético quiere entrar a Cuba, le va a disparar. No a una lanchita venezolana, que nunca debieron dispararle ni a la primera ni a la segunda las tropas de Trump, sino de entrar en guerra directamente con la Unión Soviética, cuando abajo del mar en Cuba, alrededor de Cuba, en el Atlántico, estaban los submarinos nucleares soviéticos dispuestos a lanzar bombas y misiles nucleares disparados desde los submarinos hacia las principales capitales estadounidenses. Eso lo vivimos todos nosotros, de verdad, y era aterrador. Y las cosas que ocurrían de repente eran absolutamente siniestras. El asesinato de Kennedy, el asesinato de otro Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Olof Palme. Son cosas que... El asesinato de Anwar Sadat, por ejemplo, que fue durante un tiempo el gran unificador de los países árabes, asesinado por los hermanos musulmanes, por cierto. Pasa todo el tiempo, no es que sea cíclico, pero es que es un estado normal de los conflictos entre naciones mientras haya naciones confrontadas.
En el fin de la Segunda Guerra Mundial se acabaron las guerras entre países, entre potencias europeas, gracias a la fundación de las organizaciones que desembocaron en la Unión Europea, ¿no? Entonces, no creo que estemos, el final se acerca, lo he oído muchas veces, yo siempre lo cuento. Yo he vivido avisos del fin del mundo, una vez si se la cuentan como 125, en mi breve vida, o sea, más de 2 al año. Hice la cuenta exacta cuando me tocó el 21 de diciembre de 2021 fue, sí. No sé, un día, según las interpretaciones de alguien que no sabía maya, era que un calendario maya decía que se iba a acabar el mundo. Ay, entonces. Y yo decía, pues es que yo he sobrevivido a demasiados fines del mundo como para asustarme por otro, ¿no? Y lo mismo esto, los problemas hay que luchar por resolverlos y hay que tratar de colaborar en resolverlos, pero yo no veo el colapso tan cerca.